Muy buenas, mi nombre es Vicente Campos y junto a mi grupo, integrado por Luis Liberona, Joaquín Reyes, Miguel Varas y Andrés Bernal, les presentaremos el análisis financiero de la empresa CMPC Sociedad Anónima, enfocado en el periodo 2022, 2023 y 2024. Esta presentación tiene como objetivo evaluar si CMPC constituye una alternativa atractiva, estable o riesgosa para una potencial inversión. Primero, hablemos del propósito del informe. Nos propusimos entregar una evaluación rigurosa y estratégica de la situación financiera de CMPC, mediante análisis horizontal, vertical y de ratios clave. Este enfoque nos permite comprender no solo el rendimiento pasado, sino también proyectar riesgos, oportunidades y posicionamiento competitivo de la empresa frente a su entorno sectorial. Pasando a la introducción general de CMPC. Esta es una compañía chilena con más de 100 años de trayectoria, reconocida como un líder regional en la industria forestal, papelera y de productos de consumo. Su operación se articula principalmente en tres filiales: Celulosa, Biopackaging y Softis, que produce artículos de higiene. También presencia en más de 10 países con una concentración de ingresos en Chile y en Brasil, que conjunto representa el 63% de su facturación. Es relevante destacar que CMPC cotiza en la Bolsa de Santiago y ha sido reconocida por sus buenas prácticas ESG, incluyendo la emisión de bonos sostenibles y cotizaciones. En cuanto al contexto sectorial, el entorno donde se desenvuelve CMPC está atravesando una transformación profunda. Existen presiones ambientales crecientes, mayores exigencias regulatorias y una transición fuerte hacia productos biodegradables. A esto se le suma la alta volatilidad de los precios de sus productos, que en su mayoría son commodities, y riesgos climáticos como incendios y sequías. No obstante, este escenario también abre oportunidades, sobre todo en el mercado de embalaje sostenible y productos de higiene, cuya demanda está en expansión. La clave está en que también pueda adaptarse CMPC, desde su estrategia comercial hasta su estructura financiera. Ahora bien, abordando la evolución financiera de CMPC, podemos observar señales mixtas. Por un lado, sus ingresos crecieron moderadamente en 2023, un 3,6%, pero cayeron en 2024 un 4,4%. La utilidad neta tuvo una fuerte contracción en 2023 del menos 53,2%, explicada principalmente por un aumento de costos, aunque se recuperó levemente en 2024 con 4,4%. En términos de liquidez, la empresa muestra una mejora consistente, subiendo de 1,95 en 2022 a 2,08 en 2024, lo cual indica una capacidad sólida para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. Sin embargo, esta mejora contrasta en la caída de los activos corrientes, especialmente por una reducción significativa del efectivo. Para ser más específicos, del menos 25,4%. Compañeros, les compartiré la información obtenida del análisis de los estados financieros de la empresa. Empecemos por el análisis horizontal. Este se basa en comparar las cifras de los estados financieros de la empresa a lo largo de un periodo. Nuestro análisis compara desde el año 2022 a 2024. En el balance general observamos que de 2022 a 2023 los activos totales en efectivo aumentaron y de 2023 a 2024 disminuyeron. En cuanto a los activos corrientes, observamos una disminución en el inventario principalmente desde el año 2022 a 2023 y de 2023 a 2024 tenemos una disminución del efectivo. Al analizar los pasivos corrientes, encontramos que de 2022 a 2023 aumentó. Esto quiere decir un mayor endeudamiento a corto plazo, pero de 2023 a 2024 obtenemos una disminución muy significativa, por lo cual el endeudamiento es notablemente menor. Hablando del patrimonio, disminuyó, lo cual solo se puede ver de una manera negativa, en donde hay que tomar acción de recapitalización o una mejora de resultado inmediata. Como conclusiones del balance general, debemos revisar la liquidez por la disminución del efectivo y los activos corrientes. Debemos controlar el inventario, ya que la disminución de este será positiva siempre y cuando las ventas se mantengan o aumenten, y la reducción de los pasivos corrientes es positiva si los recursos son bien utilizados en pro de la producción y la sostenibilidad de la empresa. Para los estados de resultado, podemos observar sobre los ingresos ordinarios de la empresa que respecto a los ingresos en el ciclo operacional, vemos una disminución en el periodo consecuencia de una menor cantidad de demanda, por ende, una disminución en las ventas. En lo que respecta a las ganancias netas,
de este periodo, obtuvimos un auge que nos proporciona una rentabilidad positiva. Ahora, analizando verticalmente, este nos muestra que el porcentaje de cada rubro respecto a un total de activos, pasivos e ingresos, revelando la estructura financiera, por lo tanto nos ayuda a ver cómo se distribuyen los recursos, las obligaciones y resultados, tal como detectar riesgos y fortalezas. Del balance general sobre los activos corrientes e inventario, vemos una disminución en el periodo estudiado, lo cual nos da información similar al análisis horizontal sobre una menor liquidez y una posible mejor gestión en el stock, gracias a la disminución del inventario. Si nos fijamos en los activos no corrientes, vemos un aumento, lo cual nos indica que las deudas de la empresa aumentaron de cara al futuro, lo cual podría llegar a ser perjudicial si es que los recursos no se administran de la mejor forma. Según los estados de resultados del periodo, este indica que hubo una disminución en el porcentaje de margen bruto, y esto por el aumento de los costos de las ventas. Esto implicará que reduzcan las ganancias por peso vendido. En lo que a los gastos financieros respecta, estos han aumentado, lo cual cobra mucho sentido al saber que las obligaciones o los pasivos, tanto corrientes como no corrientes, aumentaron. Por ende, la empresa estará pagando más por su financiamiento. Y finalmente completando el análisis vertical con algunos ratios financieros que nos ayudarán a entender el desempeño en distintos aspectos. En liquidez vemos que la liquidez corriente subió de 1.95 a 2.08, mostrando una mejor capacidad de pago a corto plazo, aunque con menor efectivo. La prueba ácida pasó de 1.23 a 1.33, lo que indica que depende menos de inventarios para cubrir sus deudas inmediatas. En endeudamiento, el índice de deuda creció de 52.3 a 53.9, mostrando mayor dependencia de terceros. Además, la cobertura de intereses bajó de 6.44 a 2.76. Es decir, ahora la utilidad operativa alcanza menos veces para pagar los intereses, aumentando el riesgo. En eficiencia, la rotación de inventarios subió de 3.22 a 3.81, lo que significa que están gestionando mejor en stock. Sin embargo, la rotación de activos totales se mantuvo prácticamente igual, en 0.47 a 0.46, indicando que el uso general de los activos para generar ventas no mejoró. Y finalmente, en rentabilidad, el ROA bajó de 6.07 a 2.90 y el ROE de 12.7 a 6.3, lo que muestra una clara disminución en la rentabilidad tanto respecto a los activos como para los accionistas. Bien, para el análisis sectorial, se consideraron tres empresas para formar el grupo sector comparable a la empresa CMPC. El primero es Arauco, fundado en 1934, empresa chilena. La segunda es Susano, fundada en 1924, empresa brasileña. Y la tercera es Stora Enso, fundada en 1998, una empresa de una función de empresa finlandesa y sueca. El enfoque de la unidad monetaria en los sectores financieros es clave para poder realizar el análisis sectorial. Sin embargo, se definen algunos supuestos para poder realizarlo de manera prudente. Uno de estos es que se consideran los promedios, los ratios del promedio del sector por año. Otro sería que nuestro enfoque se enfoca en la comparación interempresarial, es decir, se excluyen el análisis horizontal y el análisis vertical, priorizando solamente los ratios financieros. Dado que los ratios son proporcionales, se consideran independientes de la moneda. Por lo mismo, no se realiza conversión monetaria con el fin de enfocar el análisis solamente a la eficiencia relativa y a la estructura financiera. A continuación se muestra la primera tabla, que es la tabla de ratios de CMPC. Se presentan los ratios seleccionados, separados por tipología y por cada año. Cabe destacar que no se utilizan ratios en donde se utilizan variables no homogéneas, por ejemplo el IVA o los días de trabajo, que esto implica más políticas empresariales internas y de cada país. La siguiente tabla tiene la misma estructura y como ya mencionamos, cada ratio del sector se calculó mediante un promedio de ponderación simple. Aquí se especifica con más precisión cada ratio. Primero es el de tipología de liquidez, el primero es liquidez corriente, en el cual se puede ver que CBPC mantuvo una liquidez sólida y estable. El sector mostró mayor volatilidad, lo que implica que CMPC destacó por su consistencia en la gestión de capital de trabajo y capacidad de pago a corto plazo. En el ratio de prueba ácida, CMPC mantuvo una liquidez estable y sólida con una mejora en el 2024. El sector mostró fluctuaciones con una alza en el 2023.
CMPC demostró mayor consistencia en su capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. En endeudamiento total, CMC mantuvo un nivel estable y controlado. El sector mostró una tendencia creciente, lo cual refleja una estrategia más prudente por parte de CMPC. En el endeudamiento a corto plazo, CMPC disminuyó su dependencia. El sector, a diferencia, mostró fluctuaciones y cerró con un aumento, lo que implica que CMPC mantiene un perfil de deuda a corto plazo en lo más bajo posible. En el endeudamiento a largo plazo, CMPC aumentó ligeramente, pero sigue por debajo del sector. Sector, en cambio, tuvo un incremento más marcado, lo que implica que CMPC muestra un crecimiento más moderado y más controlado. El leverage, por otro lado, el apalancamiento interno, se muestra estable por parte de CMPC, a diferencia del sector que se muestra una fuerza alta, lo que sostiene que CMPC mantiene una menor dependencia de la deuda frente al riesgo financiero en el sector. Para la rotación de activos, CMPC mantuvo una mayor eficiencia, a diferencia del sector que tuvo valores más bajos y variables. CMPC conserva así una ventaja sostenida. Y en la rotación de existencia, CMPC se mostró estable y eficiente. Sector, a diferencia, tuvo una caída progresiva y destaca CMPC una mayor efectividad en el inventario. Y en la rentabilidad, en rentabilidad sobre ventas, CMC tuvo mejores ventajas, en la rentabilidad sobre activos, CMC lideró y la rentabilidad cayó, pero su rentabilidad cayó. Y en CMPC, en el ROE, comenzó fuerte, pero se descendió, lo que significa que CMC enfrenta grandes desafíos internos y debe mejorar su eficiencia operativa y financiera. Primero, sus fortalezas. Liquidez sólida. Su ratio de liquidez fue corriente, mejoró de 1,95 a 2,8 entre los años 2022 y 2024, superando al sector. Esto refleja capacidad para cubrir deudas a corto plazo sin problemas. Eficiencia operativa. Rotación de inventarios de 3,81 en 2024, muy por encima del sector, que fue 1,92. Esto indica gestión ágil del sector y menor capital inmobiliario. Tercero, deuda controlada. Mientras el sector escaló su endeudamiento al 60%, CMPC lo mantuvo en 54%. Además, redujo su deuda a corto plazo al 12%, mostrando prudencia financiera. Cuarto, sostenibilidad y diversificación. Líder en biopacking y con operaciones en 10 países. El 63% de sus ingresos vienen de Chile y Brasil, amortiguando riesgos geográficos. Y por último, voy a ver las debilidades de la empresa. Y hay desafíos que aún no se cumplen, que fue la rentabilidad en caída. ROE se desplomó del 12,7% al 6,3% por debajo del sector, que fue de 25,3% en Chile en el 2024. El margen bruto también bajó de 29% al 24%, afectado por costos operativos. Segundo, presión financiera. Su cobertura de intereses cayó de 6,44 a 2,76, señalando que sus ganancias ya no cubren tan fácilmente los gastos financieros. Tercero, ingresos volátiles. Tras un leve crecimiento en el 2023, cayeron del 4,4% en 2024. Además, el efectivo se redujo un 25%, limitando su flexibilidad. Cuarto, amenazas externas, dependencias de communities como la celulosa, competencia con gigantes como Susano y riesgos climáticos que podrían impactar su cadena de suministros. A continuación, le presentamos nuestras recomendaciones de inversión basadas en el análisis financiero de CMPC Sociedad Anónima durante el periodo 2022 al 2024. En primer lugar, destacamos que la inversión en CMPC debe ser considerada con precaución y un monitoreo activo. Recomendamos seguir de cerca indicadores claves como el retorno sobre el patrimonio y el retorno sobre los activos, ya que estos han mostrado una caída
mientras que el sector en general ha mejorado. Es fundamental verificar si la empresa logra estabilizar o mejorar estos ratios porque en definitiva nos están diciendo cuánto valor genera con los recursos que ésta tiene. Además es importante también seguir de cerca sus márgenes operacionales y su capacidad para generar ingresos, ya que su ventaja frente al sector en estos aspectos también se han visto reducidas. En segundo lugar, es importante prestar atención a las señales de alerta financiera. Si bien la liquidez ha mejorado, el nivel de endeudamiento ha subido y la cobertura de intereses ha bajado significativamente. Esto implica mayor presión financiera, especialmente si las tasas de intereses se siguen manteniendo elevadas. En cuanto a la estrategia comercial, CMPC durante el último año ha registrado una caída general en ingresos globales, por lo que debería volver a replantearse su presencia en mercados como Asia y Europa y reorientar parte de sus esfuerzos hacia regiones con mejor desempeño como México y Brasil, que han demostrado un crecimiento y representan mercados con más dinamismo económico. Ahora bien, a pesar de estos desafíos, CMPC mantiene un potencial interesante a mediano plazo. La empresa cuenta con experiencia, presencia internacional y un modelo de negocios que podría recuperarse si se toman las decisiones estratégicas adecuadas. El desempeño futuro de la empresa dependerá de gran parte de las decisiones que tome su equipo directivo. La administración juega un rol clave en esto porque debe lograr mejorar la eficiencia financiera y recuperar la rentabilidad y también adaptarse a los cambios del entorno competitivo a nivel global. Cualquier señal de ajuste estratégico, reestructuración financiera o mejor aprovechamiento de activos será determinante al momento de evaluar el comportamiento futuro de la acción y sus dividendos. Por todo esto, nuestra recomendación final es clara. Invertir en CMPC puede ser una buena decisión, pero se debe realizar con prudencia. Sugerimos una estrategia de entrada gradual, especialmente para perfiles de inversionistas que tengan tolerancia al riesgo moderada y una visión de mediano a largo plazo. La clave está en monitorear trimestralmente su desempeño, tanto financiero como estratégico, y en evaluar cómo evoluciona la rentabilidad de esta empresa, su capacidad también de generar ingresos netos y su control del endeudamiento. En síntesis, CMPC Sociedad Anónima es una empresa con fundamentos sólidos, pero con desafíos claros. Tiene la capacidad de recuperar competitividad, pero es necesario realizar los ajustes para volver a ser una opción altamente atractiva dentro del sector a nivel global, del sector forestal a nivel global, y si logran los inversionistas que hayan confiado en su potencial en esta etapa, podrán capturar buenos retornos en el mediano plazo. Muchas gracias.